Amén. Váyase a Salmo 37, Psalms 37, versículo 23 al 25. verses 23 to 25. Y terminamos lo que comenzamos la semana pasada. And we finished what we started last week. Cuando lo tengan todos, digan amén. Amén. Dice así, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pueden sentarse, gracias. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Verse 25. Recuerden la semana pasada, Remember last week? hoy es el segundo sermón y el Today is último. the second and last sermon. No lo terminamos la semana pasada. We didn't finish it last week. Y hay que seguir orando por los que están enfermos. Mucha gente And we enferma. have to pray for those that are sick, many Parece that que are sick. anda como una cosa, There's probably something coming around. una fiebre, una cosa, una cuestión en la Fever, garganta. Thank you, cold, sir. the flu. Looking good, sir. Recuerden que Remember, es un anciano que está escribiendo este salmo there's an elder that's writing this psalm, y él dio consejos and he gave advice acerca de encaminar on putting on the path los caminos de nosotros en las manos de Jehová. our steps in the direction of God. ¿Cuántas mujeres impacientes tenemos aquí How many nosotros? impatient women do we have here today? Ahora, ¿cuántos hombres impacientes How many hay? impatient women? Men, Hay muchos. many. Ya vemos muchos hombres y mujeres, todos There hasta are many cierto women and punto. men here, Somos impacientes. and we're impatient. ¿Y cuántos envidiosos hay aquí? How many are envious? Dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Dice, confía en Jehová y haz el bien. También dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Esos consejos que da el salmista Those are David counsels that the psalmist David, al principio de este salmo. beginning of this psalm. ¿Por qué estás preocupado? Decíamos la semana Why pasada. are you worried? We said last week. Deleítate en Jehová, Delight yourself in the Lord. encomienda tus planes en las manos de Dios, Give your plans to the Lord, y vas a estar tranquilo. and you will be still. David no estaba dando consejos que él no había vivido. David was not giving counsel that he hadn't lived Él había himself. derrotado a un gigante, He had recuerdan la not- historia, ¿verdad? He had defeated a giant. Recuerda cuando le dijo en 1 Samuel capítulo 17, 1 Samuel chapter 17. versículo 45, tú Verse vienes a mí 45. con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Eso vimos la semana pasada. We saw that last week. Y la semana pasada pues lo dejamos Last week we left it en el versículo in 23, verse 23. que dice que It says, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él es que pone el sello de aprobación puts the seal of approval a su camino. on your path. David tenía planes, David had plans, pero Dios cambió sus but planes God changed his plans cuando lo ungió como rey when he anointed him as sobre king Israel. over Israel. Nosotros tenemos We have, o teníamos planes, or we had plans, pero tenemos que estar but we have to be en completa disposición in complete de cambiar nuestros planes, disposition for God and his plans, de cambiar los to planes, change the plans si Dios así lo determina. if God determines it ¿Y that cómo way. yo me doy cuenta que Dios está cambiando los planes? How do I know if God's changing the plans? Deleítate en Jehová, Delight yourself in the vive Lord. para Jehová Live for the Lord y siéntate and sit down y observa la trayectoria que Dios está and llevando. observe the trajectory that God is taking you on. Observa cómo Dios Observe how God va poniendo una cosa is putting one al thing lado de la otra. next to another. A veces no sabemos qué hacer, Sometimes we don't know what to do. a veces no sabemos cuál es la voluntad de Dios, Sometimes we don't know what the will of God pero si is. nos deleitamos en But Jehová, if we delight in the Lord, si nuestro deseo, nuestra if our admiración desire, admiration está en Dios, is in God, solamente siéntate y observa just sit down and observe cómo Dios cambia y te muestra la trayectoria. how God changes and shows you the trajectory. Anoche hablaba con Pi y Margarita Last night I was speaking with Pete and Margarita. y ellos a veces se ponen a hablar la gente Sometimes people start talking y yo solamente escucho. and I listen.
Y yo, wow, ¿cómo Dios cambia how God changes los planes? the plans. Pía, ¿qué tiempo tiene conociendo yo a Pi, más o menos? Aquí? How long we been together? Since 2013. Hace como 12 años, 12 years, yeah. 12 years. Hace como 12 años, hace como 10 años, hace ya 12, yeah, wow, 12 years. santo. Él tenía planes. He had plans. I have plans. Sin embargo, But ¿sabes? Yo amo mucho a ese hombre. I love that guy. I a love lot. that guy. Don't stop crying. Yo amo a ese hombre. Ese fue mi dolor de cabeza por un tiempo. It was my headache for a while. Todos los días, llama. Every day. Una lloradera. Crying and crying. Y le pasó una tragedia And the tragedy came to him en su matrimonio. in his marriage. Algo trágico, que vamos a hablar de esto Something, en la historia de David. The story of David. Y fue bien difícil. And it was very Y difficult. los que conocemos la historia And those that know the story sabemos que fue así, difícil. know that it was like that. It was difficult. Y recuerdo que él me recordó anoche, hablando así. And he reminded me last night speaking like that. Salimos a cenar él y yo We went to eat en uno de esos momentos in one of those moments de gran dificultad. of great Y difficulty. Dios me dijo, dile a él, And God told me to tell ¿cuánto him, creen que Dios habla? how many believe that God Dios speaks? habla. God speaks. Dios habla. God speaks. Y pies enredado. Es menos enredado hoy que lo que era antes. It's less twisted today than Pero el tipo But el tipo es fuerte, brother. But I'm strong. El tipo es... Y yo le dije, And I told him, Dios te va a agarrar God's going to grab you y te va a arrastrar and he's going to drag you por el parking o por el parqueo. to the parking lot. Te va a arrastrar He's going to literal. drag you literally. Y no te va a dejar de arrastrar And he's not going to stop dragging you hasta que toda la piel mala se until vaya. all the bad skin is gone. Y te va a poner piel nueva. He's going to give you new skin, Pero va a doler mucho. but it's going to hurt a lot. Y así Dios lo hizo. And God did it that way. Dios lo hizo. God did it that Y en way. el proceso, And in the process, eso es para los que tienen planes. for those that have plans. Yo quiero esto, yo I quiero lo want otro. this and I want Y that. cuando Dios estaba sanando esa piel, And when God was healing that skin, y cuando digo sanando, and when I say healing, literal. literally, Porque cuando a alguien le quitan la piel, because when they rip off your skin, someone tiene rips off your skin, quemaduras. you have burns and you No have, es de la noche a la mañana que se sana, it's iglesia. not overnight that it heals. Ya él, cuando la vida se le está como aclarando mejor When y it- está pasando el dolor, When his life is clearing up a little and the pain is going a little, ahora comienza a decir yo, Pete, now it starts saying, ya es hora de que oramos al Señor para una mujer, para ti. we're praying for a woman for you. Mira, pastor, yo la quiero Pastor, I like her de esta manera. like this. Yo quiero que sepa mucho I inglés. want her to know English, Y yo quiero que sea que yo qué. that this Que and sea yo qué. Yo, that. gordo. Pídele a Dios que le dé una mujer que ame a Dios. Ask God to give you a woman that loves No, God. porque yo me conozco. Yo la Because I piel está know dura. myself. The skin is hard. Todavía la piel está dura. The skin is still hard. Iglesia, Church, por Jehová son ordenados by God, los by the pasos del Lord, hombre. are ordered the steps of man. Y la mujer de ese hombre estaba sentada al lado de él. And a woman for this man was sitting right next to him. Y él hablando disparate. And him talking nonsense. Que yo la quiero. And I want, que- Iglesia, ¿qué Church. sabe usted? what do you know? ¿Qué sé yo What do I know? de los planes que Dios tiene The para mí? plans that y para God has usted? for me. ¿Estás tú en el mañana? Are you in the tomorrow? ¿Ya llegaste? Are you there already? Yo sé hoy I know today donde Dios me where tiene. God has me. Y lo que el salmista dice What the es, psalmist says, deleítate hoy delight yourself en today Jehová, in the Lord. porque ya Él tiene tus pasos Because he already has your ordenados. steps ordered. Y cuando Dios le demuestra a ellos que esa es la relación, When God demonstrates to them that that's the relationship, Él me llama he calls me y me dice, and says, ahí fue que me molesté, yo me molesté. that's when I got Y Él bothered. sabe que me molesté. And porque he knows me I got reprendí. bothered. Dice, pastor, me gusta. Pastor, I like her. Margarita, Margarita, me gusta. I like her. Dice, pero. But Y yo, por un hombre, mira esa figura. I said, look at that guy.
Cuando tú estás ya en cierta situación de edad y que When estás you're medio, a certain age and a little tienes- out of shape, tú tienes que irte acomodando. you gotta compromise a little. You gotta. ¿Y sabes lo que me dijo? You know what he said? Pero es tan But dominicana. she's so Dominican. Yo, óyelo, I said, look, he got oye, Tom Cruise. look at Tom Cruise and Yo, Brad Pitt. mira, que sea la última It'll be the vez. last time. Lo que necesitas What you need es una mujer y un hombre que is a amen a woman or Dios. man that loves the Lord, Que amen a Dios. that love the Lord. Que tú tienes un molde, yo tengo un That molde. you have a mold, I have a mold. Pero Dios tiene tus But pasos y mis God has your pasos steps and my steps ordenados, iglesia. ordained, Vamos a alabar a Dios. ordered. Y yo escribí aquí And también. I wrote here also, Dice, deleítate en Jehová delight yourself in the Lord, y Él te concederá las peticiones and de He tu will give you the corazón. desires of your heart. Había momentos que se le decía, Pi, tú puedes predicar, There are moments that, so people puedes preach, cantar. can you No, sing? no puedo, No, I estoy can't. destruido, I am llorando. destroyed. literal. Pero ya Dios tenía todo But ordenado. God had already everything ordered. Pero por nuestras malas cabezas, But because our nonsense, nuestra hard-headedness, a veces tomamos decisiones sometimes we make decisions, y Dios tiene que quitarnos la piel and God has to rip off our y skin darnos piel nueva. and give us new skin. Mi hermana está ahí sentada My sister's right there, y por años and for many years, ella le fue infiel a Dios. she was unfaithful to the Lord. Infiel a Dios. Unfaithful to the Lord. A un punto donde ella decidió, To the point where she decided, ya dijo, yo me voy a quedar sola. said, I'm going to stay alone. Y qué lindo es Dios, And iglesia. how beautiful is God. Ya Dios tenía God already had un hombre a man para mi hermana. for my sister. El cuñado mío, él enviudó. My brother-in-law, he was a widow. Y usted puede creer And you believe que la ex esposa de Osvaldo that his ex-wife es hermana is a sister del cuñado que estuvo aquí el domingo cantando. and the brother-in-law that was here singing on Sunday. Entonces quedó toda la familia ahí. It's all in the family there. Y usted diría, And you would say, wow, en 5 años han pasado tantas in cosas. 5 years, so many things have happened. Wow, ¿y cómo es eso? How's that? ¿Usted cree que Dios estaba improvisando? You think God is improvising? No. Dios sabía God knew exactamente exactly lo que estaba haciendo. what he was doing. Porque lo dice claro que por Jehová It's son clear. It ordenados says, los the pasos Lord, the steps, suyos y míos. yours and mine. Y Él es quien aprueba, And he's pone the el one that sello de approves. aprobación He puts the seal of a approval nuestros caminos. on our steps. Este anciano, This David, elder, David, and we may not get to the end, no, probablemente no lleguemos al final hoy tampoco, pero él, he, en un momento in one moment de su vida, of his life, él dice que él le falló a Dios. he says he failed God. Y en el versículo In 24, verse 24, si usted lee allí, if you read there, él dice, he says, cuando el hombre cayere, when the man fall, no quedará en el piso, no quedará he will postrado. not stay on the floor. ¿Por qué? Why? Porque Jehová Because God sostiene su mano. opposes En el camino de la vida, dice este In the anciano, walk of life, this elder says, le fallé a Dios, I failed the Lord. le fui fiel a Dios, I was faithful to God, pero también le fui infiel a but I was Dios. also unfaithful to ¿Le God. suena familiar eso a usted y a Does mí? it sound familiar to you and Que le I? prometemos a Dios That we- constantemente Constantly promising God, y no le cumplimos a Dios, somos and infieles. we don't fulfill, we're unfaithful. Y nuestra vida, así como la vida de David, Our lives, just like the life está of llena de David, altas is full of highs y de bajas. and lows. Y estoy seguro, And I am sure así como me pasa a mí, how it happens to me, que podemos mirar atrás that we could look to the past y recordar ese día and remember that day cuando pecamos, when we sinned, cuando todo comenzó, when everything began, cuando comenzamos a salirnos when we started going out, del camino. coming off the path. ¿Y por qué David dice esto? Why does David say Que this? cuando el hombre cayere no quedará That postrado. when the man falls, he will not stay down. ¿Dónde cayó David? Where did David fall? Váyase a 2 de Samuel capítulo 11. 2 Samuel chapter 11. Hombres, Men, mujeres, women, jóvenes, youth, mucho cuidado, be very careful. mucho cuidado. Be very careful. Aconteció al año siguiente, versículo 1 de 2 de Samuel, Verse 1. en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabat.
Pero David se quedó en Jerusalén. Ahora, ¿por qué te digo cuidado, Why do I hombre? tell you be careful? Cuidado, dama. Usted ve las películas You see movies, que llega un momento de the romance, moment of romance comes. de sensualidad en las películas. Sensuality. Y todo como que parece And como everything que seems like está cayendo, como que va llegando, Like como it's que va coming close. manejándose en it's el going lugar towards in the place. donde las Where emociones the emotions, y los sentimientos van llevando la The escena. feelings are making the scene. Es el pecado, iglesia, It's the sin, church, que te presenta un panorama that presents you a picture y te pone todas las and cosas puts all things aparentemente en el lugar que tú lo apparently deseas. in the places that you desire. Y mira cómo lo relata aquí la Look at how Biblia. it relates the story. Versículo 2. Verse 2. Mira una escena como, Look at this scenery. como las que vemos en las Like we películas. see in the movies. Y sucedió un día. ¿A qué hora? Al caer la tarde. El sol está tranquilo. The sun is La still. brisa quizá está agradable. Breeze is probably nice. Que se levantó David de su lecho con su bata, con su capa, con su túnica. His tunic. ¿Y qué hacía? What was he doing? El gran The rey, great king quien debía haber estado en la should guerra. have been at the war. Este anciano hoy en el This Salmo elder today 37, in Psalm 37. en ese tiempo hombre That joven, time, a young man se levantó un día, woke up one day, estaba supuesto a estar peleando supposed to be fighting, y el sol estaba lento and the sun was bajando. coming Él down. tenía su bata acabado de He had his levantar tunic. He had just woken up. y dice voy a darme un paseo por la terraza del techo I'm going to del walk palacio. on the roof of the palace. Iglesia, cuidado. Church, be careful. Todo parecía una escena de una película, de una historia de Everything amor. looked like a scenery of a story of love. Cuidado con las Be pasiones. careful with the passions. Santiago 4:1 dice que James combaten 1:4 contra el says cuerpo. it fights against the body. ¿Y qué pasó? What Y happened? vio desde el terrado, desde la terraza de arriba, He saw from the roof a una mujer a woman que se estaba who bañando, was taking a bath, la cual era muy which hermosa. was very beautiful. Oh, iglesia, Church, ¿cuánto daría David how much would David have given por el no haber visto esa for mujer? not to see that woman, not to have seen that woman? ¿Cuánto dolor le costó esa How mirada? much pain did that watch, that look cost him? ¿Qué no daría David What would David not have given por darle para atrás a la cinta To con el rewind. control remoto to rewind the tape with the remote control y borrar el sol de esa tarde linda? and erase the sun from that beautiful evening? Y en lugar de tener la túnica, Instead of having the tunic, estar en la guerra como debería estar. be at the war where he should have been. ¿Cuánto le costó ese momento? How much did that moment cost him? Le costó toda su vida. It cost him his whole life. Toda su vida le costó. His whole life. Amado hermano, joven, adulto, Brethren, vive para Dios. live for the Lord. Mantente fiel a Dios. Maintain yourself faithful to the Lord. Refúgiate en Dios. Refuge yourself in the Cuando Lord. tú ves When you see que las cosas están como cayendo things are falling, y te están satisfaciendo satisfying you, tus deseos carnales, fleshly desires, despierta wake up. que lo puedes perder You todo. can lose it all. Y aquí hay gente sentado que han dado testimonios de eso There are público. people sitting here that have given testimony about Que un día, that one day, el día estaba perfecto para eso. was perfect for that Y le costó 14 and años. cost him 14 years Y todavía está pagando las and consecuencias. is still paying the consequences. Bueno, iglesia, huye de las tentaciones. Church, run from the temptation. Si el teléfono te es ocasión de If caer, the telephone makes you fall, consíguete un Obama phone. get an Obama phone. Que para tú poder dar entrada a una aplicación, tienes que darle como 64 You números. got to give like 64 buttons in order to do Y something. la pantalla no se ve nada, lo que You se don't va a ver see se ve nothing on the arrugado. screen. Pero que lo ves. Wow, la vio. You saw her. Va a voltar por otro lado. Looks the other way. Está aquí, Is there? voy por aquí. I'm going to go through here. Recuerdo ese día que estaba orando, iglesia. Yo orando en un monte para allá, I metido en was el parque. praying Ahí en in Ocoy a orando. mountain over there, praying. Y aparece una mujer de donde yo no la vi, nunca he visto eso. And a woman appears from I'd never seen before. Yo orando, hablando con I was Dios. praying. I was talking to the Lord. Hola.
Y yo por Satanás, ¿qué es lo que está pasando? Saying, what's wrong with you? Yo estoy orando en el I'm monte, en el praying parque, in the park over en there. el lago. In the lake. How you doing? Y yo, y entonces. Y se presenta como culebra, como que es She una comes culebra. out like a serpent. Wow, David. David. ¿Y qué hizo David? What did David do? Mira, David dijo, cuando el hombre cayere, David said, when man falls, no quedará postrado, he will not stay in the ground. porque Jehová sostiene su mano. Because God sustains his Es hand. real, It's real. está aquí, It's here. pero hay There are consecuencias. consequences. Porque cuando el hombre cae, So when man falls, que Dios libre a nuestros niños, God liberate our children. pero se van a But caer. they're going to fall. Y cuando se And when caen, they fall, el padre sostiene la God mano, sustains his hand. pero el golpe está ahí. The hurt is there. El chichón sale, The bump is there. el papá sostiene la mano, Parent sustains the hand. pero las consecuencias de la The caída consequences of the fall van a estar ahí. are going to be there. ¿Cuánto no hubiese dado David How much David would have given ahora? now, No solamente not only por ese atardecer bello, for that beautiful evening, por pasearse en la alcoba for walking around, y ahora por but mirarla. now for looking at her. Iglesia, la urgencia sexual de ese Church, hombre the sexual urgency in that man tomó todo el control. took all control. Las pasiones desordenadas. The disorderly passions. ¿Y qué hizo? Versículo 3. And what did he do? Verse 3. Envió el rey. The king, Y cuando tú crees que puedes pecar you think you could sin, y nadie te puede llamar a no cuenta, one can hold you accountable. tú crees que puedes hacerlo You todo. think you could do it all. Y envió David a preguntar por aquella mujer. And David sent to inquire of that woman. Y le dijeron, They told him, aquella es Betsabé, that's beside hija de Eliam, y Bathsheba. póngale la raya, And put the line there. mujer Woman de Urías, Eteo. of Uriah the Hittite. Eso debió haber sido suficiente. That should have been enough. Wow, caminé aquí, I walked here. debí haber estado en la guerra, I should have been at the war. miré, I looked. mandé a averiguar. I sent Oye, someone to find out. ¿cuándo te vas a detener, No, David? you're going to detain yourself, David. Bueno, se va a detener cuando le digan que es casada. He's going to detain when they tell her she's married. No, Nope. tenía todo el tiempo de detenerse. He had all the time to Así detain como tú y himself. como yo. Like you and I, Antes de coger el teléfono before taking that phone o la llamada telefónica or the telephone o call la website o lo que sea, or the internet. tenemos todo un proceso Have a process. donde el Espíritu Santo te The dice, Holy Spirit tells you, detente ahí, detain yourself there. pero tus pasiones siguen Your hacia adelante. passions take you forward. Bueno, ya es casada, She's married. él sabe la ley. He knows the law. Un adúltero An adulterer y una adúltera An adulteress deben ser apedreados. should be stoned. Y el reino está por encima de la ley de Dios. King is not over the law of God. Bueno, But versículo 4. verse 4, Y envió David mensajeros. David sent messengers. Tráigamela. Bring her to Y me. la tomó y vino a él y él durmió con ella. He slept with her. Luego ella se purificó de su inmundicia. ¿Sabe qué significa eso? You know what that means? She purified herself. Que ella todavía estaba en el proceso menstrual. She was still in the menstrual Lo que process. quiere It decir means que no estaba she embarazada was not pregnant del esposo que estaba en la guerra. from her husband that was at the war. Hay detalles aquí interesantes. The details here that are interesting Porque más para adelante vamos a ver lo que ese hombre trató de hacer. because we're going to see later on what he tried to do. Y se volvió a su casa. And she returned to her Versículo house. 5. Verse 5. Oh, ese ratito. Oh, that moment. Y concibió la mujer. And she conceived. Y envió a hacérselo a saber a David diciendo, And she sent to estoy embarazada. David to know that I am with child. Iglesia, el pecado no anda solo. Church, sin does not walk alone. Jesucristo habla del espíritu inmundo Jesus Christ talks about the que sale de la spirit casa that comes out of the house porque llegó la presencia de because of the Dios. presence of the Lord. Pero el hombre se descuida. The man is not careful. Y dice que cuando
el espíritu inmundo sigue rondando. When that spirit comes around, ¿Y qué está haciendo el cristiano? what's the Christian doing? Con su túnica, Is it their en tunic el atardecer bello, and the beautiful sunset, paseándose en la walking terraza. around on the roof? Dice que ese espíritu inmundo It says that's viene worldly con spirit. 7 espíritus peores Comes que with él. 7 worse spirits than him. El pecado no anda solo. Sin does not walk Un alone. pecado omitido. An omitted sin, Solo un just pecado one protegido. protected. Solo un pecado, solamente One uno, sin, just one, lleva a otro pecado. leads you to another Y sin. ese pecado lleva a otro That sin pecado. leads you to another sin. Y ese pecado ahora se vuelve una Now red. that sin becomes a web. David ya cometió adulterio contra Dios David already committed adultery y before the contra Lord el esposo. and before her husband. Pero no le demos un pase a la mujer, Well, let's not give the woman a pass porque a la mujer no le obligaron a acostarse con because David. they didn't obligate the women to lie down with David. O sea, la mujer y ella pagó las She paid the consecuencias. consequences. Llegaremos allí casi ya. We'll get there. Ya se consumó el adulterio. You consumed the adultery. Ahora Now, hay que tapar todo you esto. have to cover all of this up. Versículo 6. Verse 6. Ahora hay que engañar a mucha gente. Now we have to try and deceive a lot of people. Entonces David se desesperó. David got desperate. Envió a decir a Joab, envíame a Urias, el esposo. Huye que Sent te... to Joab and said, send me mujer está Uriah preñada. on website. Send him, she's pregnant. Y se lo mandaron al esposo a They David. sent the husband to David. Cuando Urias vino a él, al rey, When Uriah came to David, to the oye, king, qué descarado es David. how disgraceful. Y estamos hablando de un hombre conforme al corazón And de we're talking Dios. about a man that's conformed to the heart of the Lord. Y usted y yo somos mejores que David. And we're not better than David. Está delante de David He's before the Lord, el David, esposo the husband de la mujer of the woman que él acaba that he just de finished mancillar. getting her pregnant. Vino a él, versículo 7. David le preguntó Verse por 7. la salud de Jehová. Oye, ¿cómo está todo, varón? David asked him how he was. Y el pueblo, ¿cómo está? Y la people? guerra, ¿están peleando? The war, you A él no fighting? le importa eso. He didn't care about that. Después dijo David After a that, David Urias, said to Uriah, oye, descienda a tu casa go to your house y lava tus and pies. wash your feet. Y saliendo Urias de la casa del And Uriah rey, came out from the king of David. le the fue house of enviado presente de la mesa real. David. Gifts Un of food, banquete. a banquet was sent to him. Y con eso está la bebida. And there's you have the Regocíjate. drink. Vete a tu casa. Oye, qué Go to your hipócrita. house. What a hypocrite. Qué hipócrita. What a hypocrite. Mas Urias, versículo 9. Uriah, verse 9, Ese era un hombre de Dios. that was a man of the Lord. Durmió a la puerta de la casa del rey, Slept at en the- las habitaciones o en el lugar donde todos los siervos del Señor, Slept at the door of the king's y no house. descendió a su casa. He did not go to his house. David, con su corazón sucio, David, with his dirty heart, pensaba, este hombre was thinking, this man tiene tanto tiempo peleando, has so much time desde fighting. que llega a la casa, And when he gets home, se va a de su mujer. he's going to go to his wife. ¿No? Versículo 10. Verse 10. E hicieron saber esto a David diciendo, Urias They no ha told David descendido a this. su casa. Uriah did not go home. Y dijo David a Urias, oye, David said, Uriah, ¿no has venido de camino? didn't you come from a long journey? ¿Por qué no te...? Oye, qué amoroso es David. David is so nice. Ojalá yo con un rey así, oye, descansa, vete a tu Wish I had a casa. king like that. Still No, go to your ya house. retírate, tú trabajas mucho. You work too hard. Versículo 11, y Verse Urias 11. respondió a David, Uriah responded to David. el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo allí batallando. ¿Habría yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Wow, se le cayó el corazón a David al piso. David's heart fell. Y David sigue. David keeps on. Y David dijo a Urias, oye, He said, quédate aquí aún hoy stay here today, y mañana te despacharé. and tomorrow I'll send you. Y se quedó Urias en Jerusalén And Uriah remained in aquel día y el Jerusalem that day. siguiente, van 3 días ya. Now it's 3 days. Y David lo convidó a comer. Ahora hay que emborrachar a este hombre. Now we got to get him drunk. Yo sé que desde que lo I emborrache, know when I get him drunk, va a poner a la mujer. he's going to go to his wife. Y David lo convidó a comer y a beber con él. ¿Hasta qué?
hasta embriagarlo, lo emborrachó. David tried to Y get no him hay drunk. cosa más enredado que un borracho. There's nothing worse than a drunk. El borracho se despide de ti cada 3 The minutos. drunk says Mi goodbye hermano, every 3 oh, nos minutes. vemos. Mi hermano en la puerta todavía está abrazando y besándote, baba por They're taparte de hugging you arriba. and kissing you. Pero este hombre es diferente. But this man is Y different. él salió la tarde a dormir en su cama con los siervos de su Señor, and slept with the mas servants of no his Lord. descendió a su He casa. did not go to his house. Iglesia, no juegue, matrimonio, no juegue con el Church, pecado, matrimony, do not play with sin, porque el pecado because the sin no anda solo. does not walk alone. En ese tiempo David quería que pegarle la barriga de él al In esposo, that time, he wanted to have the husband porque en, seem like he was the one that got her pregnant. porque en ese tiempo no había pruebas de ADN, Because DNA. in that time, they didn't have proof. You couldn't test for Oh, DNA. pero el ojo de Jehová But the eye of the Lord está sobre toda la tierra. is on all the earth. No hay nada There's oculto nothing hidden al ojo de Dios. to the eye of the Lord. Versículo 14. Verse 14. Wow, no pude con este hombre. I couldn't with this man. A David se le había olvidado David had forgotten que Dios lo había sacado de bregar con las ovejas that God sucias. had taken him out from dealing with the dirty sheep. Y fue Dios quien lo hizo rey. And it was God that made him king. Pero como ya tengo un adulterio, Since I have an adultery, un engaño, a deceit, a este hombre hay que matarlo. we have to kill him. Porque yo quiero asegurarme Because I want to make sure que cuando yo tome a su mujer, that when I take his wife, el tiempo del embarazo, time of the pregnancy, y el tiempo del parto the time of birth, estén alineados. be aligned. Y esto tiene que andar rápido. It has to go quick. Hay que matar a ese hombre. To kill that man. Wow. Ese fue David. That was David. Ese fue ese anciano That was that elder que escribió el Salmo 37. that wrote Psalm 37. Y todos nosotros nos quedamos cortos And delante we de all la fall iglesia. short before the Lord. Todos. We all fall. Todos. We Todos. all. Iglesia, no importa Church, it doesn't matter. la pasión del momento. The passion of the moment. Corre y huye Run de la And flee from tentación. temptation. Dama, caballero, Woman, man. cuando llega la urgencia de la In carne, the urgency of the flesh refúgiate en comes. Dios. Refuge yourself in the Lord. Esta semana, This week, recuerdo que me levanté everybody woke up. y me ponen un video They sent me a video. y es una canción de José José. There's a song from Jose Jose. De Pepe, Chepe. Es un mexicano que cantaba There's a Mexican that que used to cuando sing. yo estaba en la vida de la calle, When I was in mala, the life of the street, ese mad, tipo, Febe y yo lo disfrutamos, ese cantante, Febe y yo, José José. we used to listen to him. Tú sabes que yo nada más comenzaba la canción y ya la seguía. I ¡Fua! would start and she would continue it. Pues José José era un duro. ¿Y sabes qué me di cuenta, iglesia? And you know what I realized? Que por la primera hora de la mañana, For the first hour of the morning, la única canción que me sonaba en la cabeza the era only esa song that canción. was in my head was that one. Y yo estaba, And I was, que cada vez que miraba para acá, esa every time I looked here, canción, that song. Dios me dice, God says, cambia el chip rápido. change that chip quick. Me metí en el carro I got in the car. y adivinen qué puse. What do you think I put? Oh, papan, papan. Y conmigo. Y José José, bien, gracias. Huye, Run, flee. porque si le das espacio en Because tu you give mente, it space in your mind. terminas You finish con el disco completito with de the José whole José. record. Y después te vas a los conciertos And que then you go to the cantaba. concerts. Este es el último concierto This is de the José last José. concert. Y este hay que verlo. We have to see it. Porque está con Juan Gabriel. He's- ¡Querida! Este sí. Huye. Flee. Si le das cabida aquí If you give up space here y lo bajas aquí, and you bring it down here, lo vas a ejecutar. you're going to execute it. Versículo 14. Verse 14. Hay que matar a este We hombre. have to kill this man Venida la mañana. in the morning. Wow. Iglesia, este Church. es This is uno de los porciones bíblicas one of the portions of the Bible, más tristes so sad, que usted y yo podemos leer the most sad that we can en read las Escrituras. in the scriptures. Sabemos la pasión de Cristo, We know the ¿verdad? passion of Christ.
Pero Cristo es But Dios. Christ is God. Eso estaba planificado de parte That de was Dios. planned by God. Pero aquí vamos a ver un So hombre here we're going to see a man en su mano in his hand con una carta del rey with a letter from the king que decía, that said, mátenme. kill me. Venida la mañana, In the morning, escribió David a Joab una carta al general. David wrote to Joab, La envió por manos de Urías sent it by the hand of y Uriah. escribió en la carta He diciendo, wrote a letter saying, poned a Urías al put frente Uriah in front. en lo más recio de la batalla. The worst battle. Oye, iglesia, oye, Listen, listen. triste. Sad. Y retiraos de él, déjenlo solo, Retreat from him, leave him alone. para que sea herido So he may be struck y muera. and die. El pecado no anda solo. Sin does not walk Un alone. pecado que One permites, sin that you permit, un pecado que omites, one sin that you omit, va a traer al primo de este will pecado. bring the cousin of that sin. Versículo 16. Verse 16. Así fue cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Joab put Uriah in the worst place. ¿Y saben qué pasó? And you know what happened? Ahí murió There, Urías, Uriah Eteo. died. Cuando estaba en la batalla, When he was in the battle, lo dejaron solo, they left him alone, peleando. fighting. Versículo 22, Verse 22, 23 y 23, 24. and 24. Ahí narra cuando It narrates le when trae la noticia a David they bring the news to David de que ya está muerto. that Uriah was dead. Y David, And David breathed. That's it. ya me quité del medio a ese hombre. I took that guy out the way. Ahora es que manda a buscar a la mujer Now let's go find para the que woman. cuando el niño nazca, So when the child is born, las fechas estén en the línea. dates will be will be aligned. Versículo 26. Verse 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Pero ¿qué pasó? She had a son, but what happened? Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. This was displeasing to the Lord. Iglesia, el pecado puede saber bueno, Church, the sin can taste el good. pecado puede disfrutarlo, You can enjoy it. pero el pecado siempre ha sido desagradable a Jehová. The sin has always been bad in front of God. Cuando el hombre cayere, When man no falls, quedará postrado, he will not stay on the ground. porque Jehová sostiene sus manos. God grabs him by the hand. En el capítulo 12, versículo 1, Chapter 12, verse 1. iglesia, el pecado no es agradable a Dios hoy tampoco. Church, sin is not good to God today either. Versículo 1 del 12, Chapter 12, verse 1. Dios envía profetas God sends prophets a David, to David. y viniendo a él Natán le dijo una historia. Told him a story. ¿A cuánto le gustan las historias? A mí I me really encantan like las historias. stories. I love stories. Me gustan las historias. Pero But esta historia no es buena. this story's no good, not good. Aquí es posible que hay gente jugando con el diablo ahora It's mismo, possible that people are playing with the devil right now. porque Dios no se equivoca. 'Cause Playing with the devil, yeah. God is not deceived. You know, you don't play with the devil. You You don't play with the devil. Don't mess with the devil. Cuando tú estás fuera de la cobertura de Dios, When you're out of the coverage of God, el diablo es 1,000,000 de veces más fuerte que tú. the devil is a million times more stronger than you. Te agarra y te rompe. He'll take you and break you. Y ni cuenta te diste que te rompió, And you didn't even realize that he broke you hasta que llega al lugar donde no tenía que estar. until you get to the place that you shouldn't have been. Ahora, las manos de Dios, Now, in the hands of the Lord, no hay diablito ni demonio que pueda contigo. there's no devil or demon that can do anything with you, to you. Nadie está diciendo amén hoy, no sé lo que está pasando. Está como callado, yo como que estoy solo predicando aquí hoy. El domingo día del pastor tiene que venir. Y la historia es que el profeta le trae una historia a David. Prophet brought a story. to Bienvenido, David. señor profeta. Señor rey, su merced. Los colombianos dicen su merced.
Majestad, vive el rey, para siempre vive. No, esto no viene así. David, quiero hablar con usted. David, I want to speak to you. Mira, había un hombre rico, versículo a 2. rich man, verse- Tenía muchas ovejas y vacas. David estaba con su bata David was with his tunic. y con la mujer escondida por allá atrás, porque eso es cosa allá. With the woman hidden back there. 'Cause that was Nadie his se wife dio already. cuenta de esto. Nobody realized this. Pero el pobre, habían dos hombres, un rico y un pobre, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado, esa ovejita sola, única. Él nada más tenía una sola mujer y él era one woman. Y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija, la amaba. Had her like a child. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja, la única, de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Se enfogonó David. David got angry. Aquí hay que darle golpe a toda esta Have to gente. hit all these people. Joab, el otro, Joab. el guerrero, trágame que le vamos a dar a ese hombre. Because we're going to beat up that man. Y David se encendió en furor. David was angry. Dice en gran manera el rey, Great. el de la bata, The king. The el one del tunic. atardecer bello, The one from the con la mujer beautiful evening. desnuda, que la mandó a buscar, que mandó a matar al He esposo de sent ella. to kill the husband of the wife he has. Se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre, dijo Against that Natán. man. Said, Jonathan. Vive Jehová. Wow, en Nathan. serio, David. El nombre de Jehová en tu boca. The name of the Lord in your mouth. Que el que tal hizo es digno de muerte. The one that did this should die. Oh, tú estás escribiendo tu propia sentencia, papito. You're writing your own sentence. Pero tú estás tan en pecado You're in so much sin que no te has dado cuenta que es de ti que están that hablando. you haven't realized that it's about you that I'm speaking about. Oye, mira, hoy faltaron varios hermanos hoy. A few people weren't here, ¿Verdad not que here sí? today, right? Oye, qué triste que no vinieron porque How este sad mensaje that they didn't come because this estaba bueno para message esos hermanos. was good for those. Y tú sentado ahí con la cabezota así como And David. you're sitting there with your head that big like David. Bueno, yo no estoy en adulterio, pero puede ser que And tenga then otras adultery, cosas. but you're probably in other things. El que está diciendo, versículo 6, Verse y 6. debe pagar, oye esto, Listen well. Listen well. la cordera con 4 tantos. Fourfold he should Es pay. la ley. Él conocía law. He la knew ley. the law. Cuando se defraudaba a When you alguien, defrauded someone, había que pagarle You had to pay them cuadruplicado. fourfold. ¿Recuerdan al chiquitico, remember the little one? recaudador de impuestos, Saqueo? The tax collector. Si a alguien he ofendido, If I've offended anyone, se lo devuelvo I will return cuadruplicado. it, turn La it ley. fourfold. That was the law. Él conocía la ley. He knew the law. Porque hizo tal cosa Because he did such thing y no tuvo and misericordia. had no pity. Ahora al profeta le están temblando los tobillos, Now ¿verdad? the prophet, the knees are trembling. Ah, no. No. Eso es los profetas de este tiempo. Those are not the Es todos los prophets falsos these days. profetas de ahora They're the false prophets que from tienen today. miedo de decir la palabra de They're Dios. scared to say the word of God. Y hay gente que se And molestan there are people that get bothered y se van de la iglesia and they leave the church. cuando se declara la palabra de Dios. The word is declared to them. No sé quién le tiene miedo. I don't know what they're scared of. La palabra de Dios se va a seguir declarando. The word of God is going to be declared. Entonces dijo Natán a David, tú eres And Nathan said to David, aquel hombre. you are the man. A rayo. En un buen boricua, a rayo. A rayo. El tipo se le bajó el furor. Así ha dicho Jehová. Thus says the Lord. ¿Quién? Dios de Israel. God Mira, of papito, Israel. yo te ungí I anointed por you rey sobre Israel as king over y Israel. te libré de la mano de Saúl. Fue Dios que lo It hizo. was God that did it. Todo lo que tú tienes, Dios que te lo ha dado. Everything that you have, God gave it to you. Donde quiera que tú estás hoy, You are today. es Dios que lo ha ordenado That hasta God aquí. has ordained it to here. ¿Por qué se te llena la cabeza? Why is your head getting so big? Bájale un poquito al orgullo, papito. Bring it down a little.
the pride. Lower that a little bit. Turn it down a little bit. Y dice, ¿quién fue que lo hizo rey? Y te di la casa de tu señor. Oye ahora, Now listen what. y las mujeres, no fue una sola, And the wives, not just one, tenían had muchas. many. Pero ese atardecer But that evening, de Hollywood, the Hollywood, bello, beautiful. quiero esa. I want that one. Es casada, maestro. She's married. Tráigamela. Bring her to me. Traiga al esposo. Bring the husband. Oye, tuvo mucho tiempo. Had a lot of time. Además, te di la casa de Israel y de Judá. I give you the Recuerdan house el of reino del Israel. norte, el reino del Over sur, the north and the south, unificado. unified. Judá, 2 tribus. Judah, 2 Israel, tribes. 10 tribus. Israel, Bueno, 10 ¿eh? tribes. Y si esto fuera poco, And if this was small, te habría añadido mucho más. I would have given you a lot more. Qué triste How sad es la historia is the story de este hombre. of this man. En el Salmo 37 da In Psalm 37, consejos. gives advice. Joven fui envejecido, llegaremos allá la semana de arriba si Dios quiere. We'll get there Hoy next será, week no lo podremos hacer. where we could do it. Pero But esta historia es triste hasta aquí. this story is sad to hear. Pero lo más triste, But the most sad, en mi opinión, in my opinion, de acuerdo a lo de la Biblia, according to la palabra, the Bible, the word, pero también al concepto humano, but the human concept, lo más triste the most sad de la historia de David of en the el story of pecado David and his sin es is que él ya no sabía, that he did not know, ya él no se daba cuenta he didn't que realize estaba en pecado. that he was in sin. Yo, el que le está hablando de aquí, Me, that I'm y speaking to usted, you, and you, le fallamos a Dios we todos los fail días. God every day. Pensamientos, Thoughts, acciones actions, y palabras. and words. Todo aquí. Everyone here. Eso no es el problema. Es malo. That's not the problem. Dios nos It's bad. santifique. God sanctify us. Pero el problema está. But El gran problem is- problema the great problem is es cuando ya no sabemos when we que already estamos pecando. do not know that we are sinning. Oh, amados hermanos, Brethren, nuestra lucha our fight es contra Satanás mismo, is against Satan himself. que tiene todo preparado, Has everything prepared para que tú y yo pequemos. for you and I to sin. Amados hermanos, nuestra lucha es contra nuestra propia carne, Brethren, our deseos. fight is between against our own flesh, our own Que desires. nuestra carne y nuestros deseos, That our flesh, our desires, cuando ya Satanás tiene todo dispuesto allí, when Satan has everything ready there, ahora nuestra carne y nuestros deseos and our flesh and our desires hacen los planes. does the plans. Espera que cierren la puerta. Wait till they close the door. Espera que no esté allí. Wait that you're not there. Yo sé dónde va a I estar. know where you're going to be. Ahora es el Now momento. is the moment. Nuestra lucha es contra el mundo Our fight is against the world que tiene todo lo necesario that has everything necessary para mantenernos entonces luego entretenidos to maintain us entertained en el pecado. in sin. Satanás, Satan, el mundo the world, y la carne, and the los flesh, grandes enemigos the greatest enemies del creyente. of the believer. Ya David no sabía que estaba en pecado. David did not realize he was in sin. Estaba tranquilo. He was still. Y cuando tú estás en pecado, And when you're in sin, tú juzgas a otro. you judge others. Ese es digno de muerte. Tráigamelo para darle entre toditos aquí. That one should die. Bring him so we could beat him. Les voy a dejar con la historia porque ya lo voy a cortar. I'm going to leave you with the story because I'm going to cut it. De un hombre en la Of a Biblia man in the Bible que también llegó a ese punto that also got to that point. donde, y cuando ya no te das cuenta que estás en pecado, When you don't realize that you're in sin, tampoco te das cuenta que Dios te abandonó, you don't realize that God abandoned you, que ya tú andas solo. that you're walking alone. ¿Cómo así, pastor? Dios está ahí. God is there. ¿Ustedes recuerdan la historia del gran Sansón? You remember the story of Samson? ¿Sabe que Sansón
You know, Un Samson, tipo fuerte. strong man, Se metió con esta. got in with Se this metió one, con la otra. got in with that Y one. con Dalila. With Lo Delilah. acostó en sus piernas. Ay, Sansón, qué pelo más bello tú tienes. How beautiful Sansón, y hair. esos Samson. molleros, And those Sansón. muscles, Samson. ¡Wow, Sansón! ¡Wow! Pero dígase, ¿qué usted cree? Que What do you think? si por ahí entra Sansón, If Samson comes through there, usted no le va a pedir una profecía a Sansón. you're not going to ask Samson Sansón, for déjame los prophecy? molleros. Let me see those muscles. Ese es Sansón. That's Samson. Si entra David. If David comes David, in, dime, ¿cómo te sentías cuando yo para el David, gigante? tell Dime, me how you felt when you ¿Cómo go to the fue eso giant? lo del How oso? was Yo le that? preguntaría. I would ask him. Cuando el oso, ¿cómo fue que lo agarró? Yo lo agarré. When the bear, what you did? Y tienen a Sansón, And they have Samson, al hombre más fuerte de la tierra, the most strong on earth, en las piernitas ahí de la dama. on her legs. Sansón y esos molleros son Samson para and ti, those mi amor. muscles, they're for you, my love. ¿Qué ojo más grande tiene Sansón? Es para verte mejor, Sansón. What big eyes you have, Samson, to watch, to see you. Y jugó con el pecado. He played with the Jugó sin, con el pecado. Played with the sin. Y Dios extendiendo su misericordia. extending his mercy. Y extendiendo su misericordia. Extending his mercy. Y Sansón siguió jugando con el Samson kept pecado. playing with the sin. Y Dios sigue extendiendo su God misericordia kept extending his mercy hasta un día. until one day. Jueces 16:20. Judges 16:20. Si me amarran con cuerdas nuevas, if they tie me up with brand new ropes, yo seré débil. I will be weak. Lo amarran. ¡Cuap! They tie him up. Se durmió, lo durmían. He fell asleep. Lullaby, Sansoncito. A lullaby. Sansón, duérmete, Sansón. Mua, mua, mua. Es literal. It's literal. Si la mujer ya me quiere dormir, ay, my wife wants to put me to dice que sleep. duérmete, Sansón. to No, sleep, es un Samson. proceso, hay que It's dormirlo. a process. Si nosotros contextualizamos la Biblia Actualize the Bible, y entendemos como que fueron seres humanos, and we understand that they were human beings. lo seducía. Seduced. Sansón, Samson, estamos aquí. we're here. Ahí va el idiota. There goes the idiot. Sansón, los filisteos contra ti. ¡Pran, pran! Philistines against you. Me has mentido, Sansón. You've lied to me, Samson. Bueno, mira, si me amarra por Well, if aquí, you por tie aquí, me for here, entonces there. ahora sí. Then now, Y Sansón en su mente, Samson in his mind. en el cabello que está. Lo amarran. Sansón, los filisteos. Time, Philistines. Mató. Kill the Philistines. Tú no me amas. You don't love me. Tú me sigues mintiendo, pero tú me Keep quieres lying matar, to me, mamita. but you want to kill me. Iglesia, Church, cuando Dios se aparta when God de un departs hombre of a y man de una mujer, and a woman, no hay Espíritu there's no Santo Holy Spirit para redarguirlo de pecado. to bring them back, to heal them from sin. Él siempre está ahí, el Espíritu Santo, no The Holy Spirit is always there, pero en el trabajo, en esa vida, but at work in that life, tiene el golpe. the pain comes. Ok, si me corta por aquí del pelo, If you cut over here the hair entonces ahí and then lo durmió. put him to sleep. Sansón, los filisteos. Samson, the Philistines, Versículo 20. verse 20. Le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía But he did not know que Jehová ya se había apartado that the Lord de él. had departed from him. El gran peligro Great danger. de los que juegan con el pecado Those that play with sin no es meramente el juego con el pecado, is not only just the playing with sin, es cuando Dios se aparta is that when the Lord de departs ellos from them, y ellos no se dan cuenta. And they Siguen cantando do not coritos, realize. They keep levantando las singing manos, songs, raising their dando hands, sus diezmos. giving the Si hay tithes, una ofrenda especial, la the dan. special offering, they Y give it, creen que lo tienen and they todo believe seguro. they have everything secure. Pero Dios hace rato que lo ha dado. But a long time ago, God left them. Pero es posible But it's possible que todavía en la mente de David that in the mind of David, esté pasando it'd be la idea. happening an idea. Ok, este hombre me está señalando This man is pointing at me, y me hizo una historia and he told me a de story una corderita, una of oveja. a sheep,
Y para que no haya la necesidad And so there'll be no necessity de buscar una segunda opinión con otro profeta, to look for a second opinion from another ahora prophet. Dios le dice exactamente Now God tells him exactly por la voz del profeta lo que él hizo. by the mouth of the prophet what he Versículo did. 9. Verse 9. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Iglesia, no hay nada oculto Church, there's nothing hidden que no vaya a salir a la luz. that will not come to light. El que encubre sus pecados, The one Proverbios 28:13, Proverbs 8:28-13. no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Hay todavía misericordia para ti, There's still mercy for you de parte de Dios. from God. Solamente tienes que confesar el You just have to pecado confess your sins delante de Dios before the y Lord delante de los que has ofendido and before those that you have offended y apartarte de ese pecado. and depart from that sin. Si tu mano derecha te hace ocasión de If your caer, right hand gives you occasion to fall, si el ojo, if your eye, el pie, your cualquier foot, cosa, whatever thing, córtalo. cut it. Dios le perdonó la vida, God forgave his life, pero but cuando el hombre cayere, when the man falls, no quedará postrado, will ¿verdad? not stay in the ground, Pero la caída but the fall deja leaves el chichón, bumps, deja la marca. leaves the mark. En el mismo capítulo, In the same chapter, wow. Por lo cual no se apartará, y sobre ella la palabra jamás, it says never. nunca. Todavía hasta el día de hoy, si Still to the day, eso existe en la descendencia de that David, es exists por in esta the profecía. descendants of David is this prophecy. De tu casa la espada, So por the cuanto prophet me house, menospreciaste you have despised y me. tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. ¿Cuántos quieren un carro nuevo aquí? How many want a brand new car here? Llegó el profeta dando carro Prophet nuevo. came giving new cars, Llegó el profeta dando aumento de trabajo. giving raises at the job, Llegó el profeta bendiciendo al pueblo. blessing the people. Y todo el mundo, ponme la mano, ponme la mano. Put your hand on me. Aceite. Oil. Guapiti, más aceite, más. Oh, ¿Quién oye. quiere una doble porción? Who wants a Toma, double portion? Así ha dicho Jehová. The Lord has, thus says the Lord. Church. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, tus hijos. Your children. Tú has maldecido a tus hijos. You have cursed your children. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, a tu amigo, a tu familiar, Your neighbor. el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Iglesia, tener relaciones sexuales con la esposa del rey Have sexual relations with the wife en las azoteas, King. in the rooftops, and the rooftops. porque tú lo hiciste en secreto. Because you did it secretly. Mas yo haré esto I will do delante de todo Israel before all y Israel. en pleno sol. Before the sun. No, como que no le da como un paralelo aquí. Because you give a parallel En here. pleno sol. In the sun. ¿Cuánto no daría David How much would David have given por borrar esa tardecita? to erase that evening? ¿Qué no daría este What would hombre David give por haber estado en la to guerra be at the war y no haber visto? and not seen? Porque tú lo hiciste en secreto, mas You yo did it haré in eso secret. en pleno sol. Well, I would do it all before the sun. Entonces dijo David a Natán, David said to Nathan, pequé contra Jehová. I have sinned against the Lord. Natán dijo a David, Nathan said to David, wow, también Jehová ha remitido tu pecado. the Lord has put away your sin. La misericordia de Dios es grande. The Iglesia. mercy of God is, No morirás, you shall not die. porque esa era la pena por la ley. Because that was the
punishment for the Mas law. por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ok, ya concluyendo, Josh, I'm almost done, right? This is the first time I say concluyendo. Es la primera vez que digo para terminar. 57. Ok, te das cuenta que ese tipo es tipo loco. Praise God, hallelujah. Dice que el hijo The son que ha nacido. that we born. ¿Qué tiempo dura un niño para nacer? How long does it take a 9 child to meses. be born? 9 Right, months. Cindy? Brand new, 9 meses. 9 months. Este hombre, David, This man, David, por casi un año, for almost a year, cogía el arpa would take his harp y levantaba sus manos al cielo and raise his hands to the Lord. y conducía a la congregación. Vamos a adorar a Dios. Bring the congregation. Let's praise the Lord. Por casi un año. For almost a year. Por casi un año, For almost a year, Jehová no estaba con él. Jehovah was not with him. Y hace muchos en las iglesias And it's like that many in the que hace church. mucho tiempo That's a long time ago que ya Jehová no está con ellos. that the Lord is not with them. Y se darán cuenta And they will realize un día. one day, Dice, ciertamente el niño que nace, ciertamente morirá. the child was born Y shall Natán die. se volvió a su casa. And Nathan went to ¿Y his qué hizo house. Jehová? And what did the Lord do? Y Jehová hirió al niño He struck the child que la mujer de Urias había that Uriah's dado a David. wife had given to David. Ni Had siquiera born. nombre tenía el niño. The child didn't even have a name. Y enfermó gravemente. It became ill. Y la historia dice, registra The que story registers that cuando el niño enfermó, when the child became ill, David ayunó David fasted, pidiendo misericordia de Dios. asking for mercy of God. Ahora yo quiero que sus mentes I want you in your mind, y su atención se vaya a la mamá del niño. and your attention goes to the mother of that child. David no parió a ese muchacho. David did not give birth to that child. Aquí hay madres sentadas. There are mothers here. Aquí hay una madre y un padre que duraron meses con una niña con Brianna en cuidado intensivo. His parents that had a child in intensive care, Y nosotros fuimos a cuidado intensivo a visitarlo. and we went to intensive care to see them. Y aun cuando había fe, Even when there was faith, tú veías la agonía de los you would padres. see the agony of the parents. Aquí esto no es que yo soy fuerte, están agonizando. They're agonizing. El papá se iba a trabajar si tiene que irse a trabajar. The father would go to work. He had to go work. Y la mamá. And the mother. La mamá que pudo haber dicho no. The mother that could have said no. El rey también perdió un hijo. The king lost a She child. also lost a child.